Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto volver a San Rafael, a trabajar con el SUTE. Digo, quiero decirlo, no lo digo porque corresponde, me enseñó de chico a agradecer, sino que la verdad es un gusto en serio. Siempre me siento muy recibido, muy bien recibido. Es un gusto venir en serio, lo disfruto mucho. Así que no estar por aquí. Y bueno, esta vez estoy aquí. La verdad también les agradezco, como decían los compañeros, estar acá un viernes a la noche, ¿sí? Un viernes terminando el fin de semana. Es muy lindo ver todo este salón lleno de gente, con ganas de anotar y con ganas de trabajar un rato más. Después de una semana que doy por supuesto que fue agotadora, doy por supuesto que fue estresante, de lo que hablaremos en un ratito. Esto volverá a aparecer en un ratito en la charla. Bueno, cuando me invitaron a sumarme a este proyecto de capacitación, que además me parece muy interesante, pensar la capacitación como un derecho laboral, me parece, digo, esto no lo decía ayer, lo digo hoy en todo caso, me parece muy importante pensar que las asociaciones sindicales se ocupen de la capacitación, ¿no? Lo que permite pensar esto no tanto como una obligación, como una cosa individual, sino como un derecho laboral. Digamos, en algún lado, capacitarse es un derecho laboral nuestro los docentes, que tiene que ser bueno, tiene que ser hecho con buenos debates, con buenas posiciones, escuchamos un buen proyecto, charlas, talleres, debates, bibliografía, digamos, arma una articulación con una universidad, digamos, arma una propuesta sólida, interesante, a que me gusta sumarme. Y en esta primera charla, como me decía yo, se me ocurrió proponer un texto, que es un texto viejo, con unos años ya, ¿no? Que es el que tienen que leer, y lo que voy a proponer a ustedes ahora es un poco la actualización de aquel texto que sigo pensando, y tal vez no con mucha poesía, lo llamé la escolarización después de la escolarización. Digamos, si hoy tuviera que reescribir el texto, le pondría el nombre de la escolarización después de la escolarización, un poco, obviamente, parafraseando a Fito Páez, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo hace muchos años que vengo, como he presentado, yo hago historia de la educación, pero una historia de la educación en un diálogo continuo con la teoría y con la política. Me parece que la historia dialoga con la teoría y con la política. Hoy, más que la historia, tal vez hablé de cuestiones de teoría, ¿no? Un poco más allá de pedagogía, de historia de educación, pero porque pensar históricamente, la condición para pensar históricamente es pensar los problemas no en el pasado, sino en el tiempo, ¿no? Lo que quiero pensar es en el tiempo, no solo pensar en el pasado. Dejemos lo que solo nos importa en el pasado, son anticuarios, son melancólicos, son coleccionistas de cosas viejas. Pensar históricamente es pensar en el tiempo. Pero es pensar los procesos en el pasado, en el presente y en el futuro, que en algún lado es pensarlos históricamente, teóricamente y políticamente. En cierta forma, uno puede pensar que la historia tiene más que ver con el pasado, la teoría con el presente, esto es, las herramientas que producimos para entender el presente, y la política con el futuro, en cómo diseñamos. De algún lado, el trabajo de ustedes, cuando sean como directores de clase, tiene que ver con esto, en función de lo que tienen de la historia, poder comprenderlo en el presente y proyectar un futuro. ¿Sí? Hay algo de la historia, del pasado, de la teoría y del futuro. Ahí me quiero poner, y en esa línea, en esta idea de pensar en el tiempo, con la historia, con la teoría y con la política, hay una pregunta que me acompaña hace mucho tiempo, que es ¿por qué triunfó la escuela? Yo he escrito una cantidad de trabajos sobre la problemática de la escolarización, vinculado a lo que llamamos el triunfo escolar. ¿Por qué existen escuelas? ¿Por qué hay escuelas en todo el mundo? ¿No? Uno hoy sale a caminar por cualquier lugar del mundo, absolutamente por cualquier lugar del mundo, y muy rápidamente se va a encontrar con escuelas. Más en las ciudades que en el campo, más en algunos países que en otros, pero la escuela es parte del paisaje mundial. En todos lados del mundo hay escuelas. Y no solo hay escuelas en todos lados, sino que si uno entra a una escuela, inmediatamente sabe que es todo lo que está pasando. Aunque no entienda la lengua, aunque no sea capaz ni siquiera de descifrar cómo se dicen esas letras, que ni sabe uno cómo se pronuncian, si entró, sabe perfectamente quién es alumno, quién es director, quién es maestro o maestra, si están en clase, en recreo, en matemática, buen alumno, etc. Porque quien fue a una escuela fue a todas. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué una forma educativa específica, la forma escolar, la escuela, ¿sí?, convenció a grupos sociales tan distintos, a culturas tan distintas, a posiciones ideológicas tan distintas, de que era la mejor forma posible de educar? ¿Por qué hay escuelas en todo el globo? ¿Por qué en el siglo XX el mundo se llenó de escuelas? ¿Sí? ¿Por qué los estados se empezaron a invertir en escuelas? ¿Por qué se dictaron leyes?
¿Por qué se volvió obligatorio a la escuela? ¿Por qué la escuela triunfó? Atención, cuando me preguntan por qué, cuando digo por qué triunfó la escuela, no lo estoy haciendo a lo Iván Illich, no estoy diciendo que estuvo mal. Al contrario, si me preguntan, para mí estuvo muy bien. Yo celebro que la escuela haya triunfado. Yo festejo que la escuela haya triunfado. Yo creo que nuestras sociedades injustas serían mucho más injustas si no hubiera escuelas. ¿Sí? Si me preguntan, yo estoy del lado, bueno, soy maestro, soy docente, estoy del lado de las escuelas, ¿sí? Y más en la actualidad donde vemos el más bestial, terrible y brutal ataque a la escuela que tiene nuestro país en su historia, ¿no? Estamos cumpliendo 140 años de la ley 1420, estamos cumpliendo 40 años de la vuelta a la democracia, jamás escuchamos ataques tan feroces y bestiales de parte del poder sobre la escuela. Entonces, en este contexto, yo quiero decir que yo celebro que la escuela triunfó, yo celebro que haya escuelas en todo el mundo, pero acá mi pregunta no es si estuvo bien o estuvo mal, para mí estuvo bien, insisto, sino ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la escuela convenció que era la mejor forma posible de educar? ¿Me entienden? Cuando digo convencer no digo engañó. Tal vez sí era la mejor forma posible de educar. Pero mi pregunta no es si lo es o no lo es, sino cómo nos convenció de que lo era. ¿Me siguen? Esto pasó en el siglo XX, pero me pasaba mucho cuando yo explicaba esto con viejos textos de Camellos y Borges y cosas por el estilo. Siempre aparecía la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Eso fue en el siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XXI? ¿No? Había una pregunta de, bueno, ahora que tal vez pasó el siglo de oro de la escuela, el siglo XX, ¿qué pasa en el siglo XXI? Y un poco el qué hacer. Además de analizar, de pensar, ¿no? Pasar a la política. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, entonces, esto fue el guante que yo quiero levantar acá. Es una actividad, decíamos, de viernes. En algún lado lo que les voy a invitar es a esto que estamos haciendo, es un poco frenar la urgencia. Como decía, vienen una semana estresante, seguramente hubo un montón de cosas que hacer en la semana que no esperaban. Bueno, acá la idea es que por un ratito frenemos la urgencia, no busquemos la respuesta inmediata para mañana o para el lunes, levantemos un poco la mirada y miremos más lejos, que no es mirar mejor, pero es mirar un poco más tranquilo, para pensar y buscar, tal vez de ahí, de este pensar un poco más, levantar un poco más la mirada, podamos construir herramientas, ¿no? Esta cuestión que planteaba en el curso, bueno, el cómo, bueno, hay que buscar más, antes de llegar a la pregunta, no hay que entrar por la pregunta del cómo, hay que llegar al cómo, pero detengamos un poquito la pelota, levantemos la mirada, miremos más allá y revolvamos más una caja de herramientas, y buscando más formas de producir. Entonces, voy a intentar eso y lo que les planteaba es, bueno, por eso es, hoy que pareciera que la época de oro de la escuela pasó, ¿qué hacemos con la escuela? Por eso la escolarización después de la escolarización. Terminado el siglo XX, la época de oro de la escuela, ¿qué hacemos? Y yo les decía, yo vengo pensando este tema hace tiempo. Si ustedes me preguntan hoy por qué triunfó la escuela, podemos pensar muchas respuestas, ¿no? Porque, bueno, formó ciudadanos, trabajadores, alfabetizó, permitió conquistas sociales, etc. Voy a ir por una hipótesis o una forma de comprenderla que me parece rica, que por supuesto no es una respuesta única, es una pregunta por qué triunfó la escuela, que a mí no me interesa contestarle ya está, es una pregunta, en parte porque vivo de eso, no importa por mi trabajo, si se la contesto después de que vivo, pero digo, más allá de esa cuestión, porque son esas preguntas que lo importante es que sigan circulando, que no sea un Google Form, ¿no? Que hasta que no conteste esa pregunta no pasa a la siguiente. Contesto una respuesta, es una respuesta parcial, que la sé parcial, que me permite avanzar, que me da cierta certeza, pero que me tiene que seguir goteando. No es una respuesta definitiva, no es una respuesta que sutura. ¿Me entienden? Es una respuesta que deja algo abierto para seguir. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? ¿Por dónde estoy pensando? Sobre todo para pensar esto del futuro. Voy un poco atrás, me voy al siglo XVIII de Occidente. ¿Sí? Antes de irme para atrás, una cuestión. Los que me conocían ya lo sabían, los que me acaban de conocer lo están sabiendo. Yo hablo muy rápido. ¿Sí? Yo sé que hablo muy rápido, motivo por lo cual no me molesta que me pidan que repita algo. A ver, generalmente yo repito lo que dije con otras palabras, en parte porque tengo tiempo, porque hablo rápido, pero además porque no me molesta entonces, si ven que se me dejan, por el motivo que se me dejan entender. Pero si me dejan entender que, por ejemplo, hago esto y bajo el micrófono y me olvido, ¿sí? O por un problema de dicción lo dije demasiado rápido, ¿no? Hoy se contaba una
amigos míos dicen que conmigo inventaron el escuchar una y medio el WhatsApp. Él me quiere escuchar, quiere WhatsApp que haga menos de los 5, que ponga uno más bajo para escucharme, no el que adelante. Como yo sé que hablo en 1.5, sino en 2 de WhatsApp, no me molesta que me pidan que repita por cualquier cosa, pero en serio, si no se me entendió la palabra, si es una cuestión casi de dicción, digan, traten de hacerlo sin arrojar objetos punzantes, pero en serio no me molesta que me pidan que lo vuelva a decir, o se dice esto, ¿entienden? Si por algún motivo se me deja de escuchar. Dicho esto, vamos en el siglo XVIII, ¿sí? Siglo XVIII, estoy hablando de Occidente. El siglo XVIII, entre otras cuestiones, fue el siglo que inventó la palabra revolución. ¿Sí? La idea de la revolución es un invento del siglo XVIII. La revolución política, la revolución francesa, la revolución industrial, las revoluciones independentistas de América, etc. Donde la idea de revolución lo que trae es la idea de un cambio abrupto de las sociedades. Desde el siglo XVIII, Occidente pensaba que el tiempo era estable, vivíamos en este mundo esperando la nueva llegada del Mesías, la sociedad era decadente, cada vez estaba peor, sí, había un pasado glorioso que se perdía. Aparece la idea de utopía. El siglo XVIII dice existe un futuro mejor. Y en este mundo, no está del otro lado. ¿Sí? ¿Y cómo se produce? Por revoluciones. La revolución permite la creación de un mundo mejor y empieza a aparecer la idea. Voy a hablar de escuela, les juro, ¿sí? Pero creo que es importante. Lo hablamos también un poco recién cuando veníamos con los compañeros revisando ayer. Bueno, es importante que en esto de levantar la mirada miremos un poco más el contexto largo. Vamos a hablar de escuela, pero podamos levantar la mirada y mirar un poco en los largos tiempos, mirar las sociedades, mirar los cambios culturales, políticos, sociales, para meternos en las cuestiones educativas. En esta idea empieza la idea de que las sociedades crecen, son cada vez más grandes, no son de espera, crecen, se tienen más gente, tienen más derechos, se tienen más objetos, más mercancías. Las sociedades empiezan a crecer. ¿Me entienden? Se expanden, la expansión social. Demográficamente hay mucha más gente, hay muchas más cosas, hay muchas más políticas, hay muchos más objetos, hay más producción, hay más transporte. Las sociedades empiezan a crecer a pasos agigantados por revoluciones. Y durante el siglo XIX, el siglo después del XVIII, cuando estas revoluciones estallan, industrial, política, emancipación latinoamericana, la ilustración, ¿no? Aparecen las revoluciones. El siglo XIX permite una impresionante expansión de la cultura occidental mediante lo que volvemos a escuchar hoy increíblemente como una novedad, el libre juego de la oferta y la demanda. Supuestamente se sueltan las fuerzas sociales de todo límite, se puede pensar lo que uno quiera, se puede decir lo que uno quiera, se puede producir lo que uno quiera, uno puede ser todo lo rico que quiera, y el libre juego de la oferta y la demanda permite en el siglo XIX una tremenda expansión social a favor de pocos, si quieren, pero la primera revolución industrial se expande por libre juego de oferta y demanda, ¿sí? Que llega a su fin sobre 1870, 1873 a ser exactos, se produce una tremenda crisis económica que va a quedar un poquito olvidada en el tiempo, porque bueno, las que vinieron después como 1930 van a ser más fuertes, pero la primer gran crisis que sufre el capitalismo, este ciclo de expansión, es en 1873, cuando Marx está escribiendo El Capital. ¿Sí? Y se produce una tremenda crisis, se hacía suponer que ya el capitalismo terminaba ahí. Tengo una mala noticia para darles, no pasó, pero había una idea que en 1873 el capitalismo iba a terminar, ¿sí? Y se sale de la crisis de 1873 con una nueva forma de producción, de expansión, que es ya entre el libre juego de la oferta y la demanda, lo que manda es la oferta. Las sociedades se expanden, crecen porque hay una oferta. Ya entre oferta y demanda manda la oferta. ¿Sí? Hay una cuestión de oferta porque hay algo que se oferta. Se ofertan educación, se ofertan productos para consumir, se ofertan derechos. Hay una idea de la oferta es lo que mueve la expansión social. Tiene que haber una gente que va a quedar todo mucho más en manos del Estado, que va a ofertar, va a proponer, va a dar a consideración, y se construye en el siglo XX, que más o menos planteo que va a empezar ahí sobre 1870, 1880, y su expansión va a ser sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el llamado estado benefactor, en la edad de oro, ¿no? En la época gloriosa del siglo XX, de la posguerra. Una forma de producción que es el
que es el taylorismo. ¿Okay? ¿Saben la forma de producción del taylorismo? La cinta de montaje, lo que inventa Henry Ford. ¿Okay? La producción es porque en 1873, en esta crisis, se sale con la oferta y se rompe lo que Malthus, perdona que existe gente, pero está bueno para que podamos levantar la mirada y pensar más allá de las cuestiones escolares, llamaba la ley de hierro del salario. La primera expansión del siglo XIX se basó en la llamada ley de hierro del salario. ¿Qué decía esto? Que a un trabajador había que pagarle lo mínimo posible. Por eso se llamaba proletarios. Eran proletarios porque lo único que tenían era la prole, los hijos, que tenían que trabajar también, en condiciones espantosas, en las fábricas, lo que cuenta Dickens en sus novelas. Las mujeres, ¿sí? Eran proletarios, los miserables de la película o de Víctor Hugo, los trabajadores mineros de Solá, ¿no? El trabajo explotador al obrero porque tenían que pagarle lo mínimo posible. Sobre 1873 se olvida, se deja esto y dice, no, en realidad al proletario, al trabajador, no hay que pagarle lo mínimo posible. Hay que pagarle lo máximo posible, dicen. ¿Por qué? Porque así consume, se vuelve un consumidor. No solo produce, sino que además empieza a consumir, estimula, ¿no? El crecimiento mediante el consumo. ¿Sí? Entonces Ford inventa su forma de trabajo. Ford dice esto, Ford establece la autobiografía de Ford, es un libro muy interesante para entender el siglo XX, les invito a leerlo. Ford impone su fábrica en Detroit, convoca obreros a los que les paga más, crea la cinta de montaje, habrán visto la película de Chaplin, el trabajo del obrero. ¿Y qué dice Ford? Bueno, mi modelo va a triunfar cuando yo logre que cada uno de mis trabajadores se pueda comprar uno de los autos que fabrica. No está pensando en repartir, en cosas, en socialismo, está pensando en que lo compre, piensa en el capitalismo, pero lograr que los trabajadores previos de la Mercedes-Benz, en el modelo anterior, no podían ni soñar con comprarse un auto que fabricaban, porque eran carísimos, eran para pocos, y el que trabajaba era un artesano que hacía un pedacito del auto, ¿me entienden? Y no podía soñar. Ford dice, no, yo tengo que lograr que cada uno de mis trabajadores se pueda comprar el auto que fabrica. ¿Cómo hago? Bueno, les doy mejores condiciones salariales, los hago trabajar solo 8 horas, o sea, cuando salgan de la fábrica salgan cansados, pero no salgan necesitando dormir, porque tienen que volver a trabajar en 4 horas. A las 8 horas salen de hacer, ¿saben la película de Chaplin, Tiempos Modernos, no? Pero bueno, uno sale a las 8 horas, sale del trabajo cansado, con cierto tiempo libre y con plata en el bolsillo. Porque lo que cobró no es solamente lo necesario para reproducirse, sino un plus. ¿Y en qué va a gastar eso? Bueno, va a ahorrar para comprarse el auto. Que lo hago más barato, porque puse cinta de montaje. Entonces el auto lo hago más barato. Hago un montón de autos y salgo a decirle, no, además piensen que, para empezar en la actualidad, Ford tenía en el siglo XX la electricidad y el petróleo, que dan una cantidad de fuente de energía muchísimo mayor que la que daba el carbón o el vapor que habían permitido la primera revolución industrial. Con el petróleo y con la electricidad puedo producir mucha más energía. Puedo hacer fábricas enormes. Entonces, Ford decía, entonces voy a fabricar un montón de autos baratos y voy a lograr que mis obreros me lo compren. Les voy a ofertar este auto, pero, y acabo de venir a la escuela, sé que tengo que hablar de eso, Ford también decía que todo el mundo va a poder comprarse el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. Repito. Todo el mundo va a poder comprarse el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. ¿Por qué? Porque él podía garantizar que esto funcionara con autos negros, porque él podía fabricar relativamente baratos autos negros, masivamente. Entonces, había que lograr que la gente quisiera comprar autos negros. Había que lograr que el auto negro sea para todos el mejor de los autos posibles. Había que ofertar, Ford oferta autos negros y empieza a decir a la gente, qué bueno que es el auto negro, comprá un auto negro. Y efectivamente, como el auto negro lo podías comprar, adquirías un montón de derechos. Si vos te querés comprar un auto azul, no vas a incluirte nunca. Pero si te querés comprar un auto negro, te va a ir, vas a tener un auto. No, yo quiero un azul, entonces no vas a poder. ¿Sí? Empieza el trabajo de la propaganda. Te tengo que convencer que vos querés comprar lo que yo te quiero vender. Y funciona. Tengo que lograr producir una homogenización cultural, que todos quieran comprar un auto negro,
¿Me entienden? Que todos sean iguales en gustos, en posiciones, en formas de entender el mundo, para que la sociedad funcione, para que la sociedad se expanda, para que vos quieras comprar esto. ¿Cuál va a ser la institución que van a crear para que esto funcione? La escuela. ¿Sí? El triunfo de la escuela en el siglo XX se presentó asociada al siglo de expansión social del siglo XX, basado en la ampliación de la oferta en forma armónica, continua, planificada y dirigida. El siglo XX dice, bueno, la sociedad se expande como si fuera un globo. ¿Qué hay que hacer en política? Bueno, hay que lograr que el globo se expanda bien, se planifique bien, ¿no? Un globo, en términos ideales, un globo físicamente, se puede expandir para siempre. Si yo controlo temperatura, presión, la cantidad de aire, etc., si yo tengo en cuenta todas las variables físicas, un globo se puede expandir para siempre. El problema es que no se me escape ninguna variable. Si yo lo planifico, y esto es armónico, ¿me entienden? Si entra el aire todo el tiempo al mismo nivel, ves que entra de golpe algo. Si lo planifico, el globo se expande siempre. La condición es esta unificación cultural. Por eso, los sistemas educativos cumplieron la función de generar un conjunto de homogenizaciones culturales, éticas, estéticas, políticas, etcétera, necesarias para la inclusión social de los sujetos involucrados. Esta es la base de la escuela pública argentina. ¿Sí? La escuela pública argentina, con su enorme capacidad democrática, decía esto: si vos alumno aceptás las pautas culturales que te propone la escuela, si te emocionás con tales canciones, si hablas de tal forma, si tenés ciertos saberes, te va a ir bien, ¿sí? Y te va a ir mejor, vas a progresar socialmente, el ascenso social. Te vas a ir de este mundo más rico de cómo llegaste, más rico que tus padres, con más derechos, con más bienes, con otras posibilidades. ¿Cuál es la condición de gozar de las ventajas que te da el sistema educativo en la sociedad? Es aceptar la organización cultural, ¿no? La escuela se expande haciendo una propuesta oferta. En la ley 1420 simultáneo. Si vos aprendés lo que dice el artículo 6 de la ley 1420, te va a ir bien. Y funcionaba. La escuela era oferta. La gente iba a la escuela a aprender lo que la escuela le decía que tenía que aprender. La escuela le hacía una propuesta cultural que funcionaba. ¿Me van siguiendo? Y eso permitía una inclusión social. Si vos aceptabas, pero yo soy de pueblo originario, no. ¿Sí? Si querés que te vaya bien a la escuela, eso de ser pueblo originario no lo traes. Y si no traes eso acá y aceptás que ser argentino es ser, bajaste, te va a ir bien. Y es verdad que funcionaba esto, en términos individuales, no de clase. Pero funcionaba. Si vos aceptás la pauta cultural escolar, o sea, si te gusta el auto negro, te va a ir mejor. Así como Jorge decía, si querés tener auto, te tiene que gustar el auto negro. La escuela decía, si te querés que te vaya bien socialmente, tenés que aceptar mi currículum. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Sí. Entonces, en el siglo XX esto funcionaba mucho. Y aparece la idea, pero el globo, ¿me entienden? La escuela propone una cuestión, propone el mismo modelo escolar y funcionaba. Si vos aceptás esto que yo te enseño, esta oferta educativa, te va a ir bien. Funcionaba. Y se expandía con la idea de que esto podía expandirse por siempre. Pero vino una nueva crisis económica en 1973, la crisis del petróleo, que marca que esto era mentira, o que esto se basaba en un supuesto falso, más que mentira, que es que lo que se dice es que los mercados son inelásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento en que nadie deja de comprar lo que querés. Vos podés seguir haciendo autos negros, ¿me siguen? Los podés vender más baratos, y hay un momento en el cual no los podés vender más. Hay un momento en que el mercado se satura. ¿Sí? Entonces, esto puesto a nivel económico, lo traigo a nivel educativo, lo voy a explicar con escuela secundaria, que es donde me queda más claro. En 1963, ¿sí? Mitre, el presidente Mitre, crea un modelo de escuela secundaria, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Un currículum humanista, enciclopedista, eurocéntrico, el bachillerato, digamos, ¿sí? ¿Y qué se hace? Este modelo que se creó en 1863 se empieza a repetir en las provincias. Cada vez se fundan más colegios secundarios, ingresan la gente de las provincias, ya no tienen que ir becado a Buenos Aires porque se funda en cada capital de provincia, empiezan a entrar las mujeres, empiezan a entrar los pobres, empiezan a entrar un montón de poblaciones. O sea, este modelo, el globo, se empieza a expandir y cada vez entra más gente. Este modelo pensado para formar una élite masculina, burguesa, blanca, ¿me siguen? Se empieza a expandir. La idea era que, bueno,
en un día, siguiendo expandiendo este modelo escolar, siguiendo fundando escuelas secundarias de este tipo, en todo el país van a estar todos. Se demuestra en un momento que no. Que hay cierta población que por más que le pongas una escuela secundaria que permitió que entrara el 80% de la población, este 20% no ingresa. Que este modelo, ¿me entienden?, que permitió una tremenda inclusión, se frenó. Y vos, si seguís fundando el mismo tipo de escuela secundaria que fundaste hasta ahora, los gitanos no van a venir. Y no, pero mirá, funcionó, sí, o sea, ¿me entienden? Mejor con este ejemplo se entiende más. Esto que funcionó, que permitió una tremenda expansión, se frena. Y pasamos al siglo XXI, donde lo que se empieza a plantear que lo que manda no es la oferta, sino la demanda. Las sociedades crecen y se expanden porque hay quienes demandan, quienes quieren consumir. Ahora no hay que volverlo consumidor. Se supone que la gente nace somos todos consumidores per se. O sea, nacemos consumidores. Todos, no es que te tengo que volver consumidor, ya está. Ser un consumo, luego existo. La condición humana es el consumo. Partimos de la idea que todos queremos consumir, todos demandamos algo. Claro, pasa que ahora no se demanda algo común. Entonces, la producción pasa a ser de Ford a Toyota. ¿Cómo produce Toyota? No voy a producir autos negros y después voy a salir a tratar de convencer a todo el mundo que qué lindo que es el auto negro y hago propaganda con autos negros. Primero le pregunto a la gente, que es consumidora por definición, ¿qué tipo de auto querés? ¿Sí? Y trato de buscar todos los tipos de autos que puedo encontrar, cada nicho de mercado. Recién después produzco los autos, después que sé que existe el nicho que lo va a consumir. ¿Sí? Cambié totalmente la lógica. No es que primero produzco un montón y lo trato de vender. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora presupongo sujetos que primero quiero saber qué me van a comprar. Parto de la idea que no todos quieren comprar lo mismo. Quieren autos rojos, azules, verdes, rosas. Presupongo que hay distintos. Tengo que ver más o menos cuántos y recién lo oferto en función de que la demanda, sé que hay una demanda previa. Paso al marketing. ¿Qué va a pasar a nivel educativo? La escuela estalla. Porque la escuela fue pensada para ofertar una propuesta cultural. ¿Me van siguiendo? Y ahora parece que la buena educación no es más la que oferta una buena propuesta, sino la que responde a una demanda. ¿Sí? Se mueve todo esto, ¿sí? Por ahí un par de caras así con las cuales están entendiendo. Un par de caras vamos bien. Entonces, en el siglo XXI, la cosa empieza a cambiar donde estamos. Los ciclos de expansión social ahora se basan en la satisfacción de la demanda. Hay una demanda que preexiste, diferenciada, a la cual yo tengo que satisfacer. Proponen mayores niveles de responsabilización individual por la propia vida y el debilitamiento de los espacios colectivos de contención y homogenización. ¿Sí? Esta idea bien interesante. Bueno, ahora supuestamente cada uno es un individuo propio. Hablábamos antes un poco de cine. ¿Alguien conoce la historia de Billy Elliot? ¿Quién es Billy Elliot? Cuéntenme, película inglesa, hay documentales, hay comedias musicales, ¿cómo es la historia? Un chico inglés que quería ser bailarín y ¿qué pasaba? Lo mandaban a boxear. ¿Y por qué lo mandaban a boxear? Porque era de hombres. ¿Y por qué era de hombres boxear? ¿Y dónde estaba? Una familia minera, ¿sí? En el contexto de qué estaba pasando, en el contexto de qué pasa, ¿saben? La crisis del carbón, Thatcher contra los sindicatos, ¿no? Las grandes luchas mineras por los derechos laborales mineros. En ese contexto, ¿no? Billy Elliot nace ahí, es huérfano, la madre murió, y él están los mineros en su pueblo, tienen el club de mineros, en el club de mineros para los chicos, estas chicas van a aprender a bailar, ¿sí? Y los varones a hacer boxeo. Eso es así, eso funciona. En el contexto de la crisis de esta cosa comunitaria, aparece este chico, el hermano mayor de Billy Elliot iba a boxear, porque los chicos iban a boxear. ¿Sí? La oferta era el boxeo, entonces funcionaba. Al hermano mayor de Billy Elliot ni se le ocurrió al padre ir a bailar, porque los varones boxean. Y aparece Billy Elliot que puede bailar. Y empieza a querer bailar, ¿y cómo termina la película? Él triunfa, ¿sí?
¿Y cómo terminan los mineros? Fracasan. ¿Y qué le pasó a la profesora de baile de Billy Elliot? ¿Qué les parece que le pasó? La película no nos cuenta. ¿Qué les parece que le pasó? ¿Triunfó ella, seguro? ¿Por qué? La volaron. ¡La volaron! Cayó la huelga, se cerró el centro de obreros y esa pobre mujer que había encontrado un lugar donde dar clase, terminó borracha abajo de los puentes de Londres. Perdonen que exagere, digo, pero el triunfo de Billy Elliot está muy bien individualmente, implicó la caída de una cosa contenciosa. Jamás Billy Elliot fue a bailar por los obreros que estaban haciendo huelga. Él logró ser el gran bailarín y romper con el destino. El precio fue, y estuvo muy bien, el precio fue que la contención social que lo permitió se desbarrancó. ¿Sí? Todos pensamos en Billy Elliot, nadie piensa en la profesora que se quedó sin laburo. Esa profesora había logrado encontrar un lugar, más o menos, donde dar clase. No era una buena bailarina, pero bueno, podía enseñar baile a las hijas de los mineros en ese centro. Claro, pero y le enseñó Billy Elliot y triunfó. Pero bueno, el precio de que Billy Elliot triunfara fue que se cayera todo ese pacto de contención. Y ya se le estoy destrozando a Billy Elliot, no importa. Pero es interesante que lo veamos, digo. Además de Billy Elliot, miren entonces, para ver otra cuestión paralela, es la película Pride. ¿Alguien la conoce? Orgullo. ¿De qué trata Pride? Es la misma historia, se entrega al mismo tiempo. En el mismo tiempo. Los mineros que organizaciones mineras están apoyadas por grupos homosexuales. El tema es que los mineros no quieren ser apoyados por los grupos de LGBT. ¿O sí? Después. Sí. Y al mismo tiempo que aparecen. Es un caso verdadero, ¿sí? Como los movimientos de liberación homosexual, los primeros movimientos LGTB que decimos hoy, al contexto de la lucha obrera. Entonces, dentro de los LGBT que dicen hay que apoyar la lucha obrera, y los que dicen no, nuestra lucha no es la de ellos, algunos dicen sí, otros no, y los mineros que dicen hay que aceptar el apoyo o no. ¿Sí? Hay una cuestión ahí, vean, es mucho mejor, es un caso verdadero. Bueno, si estas luchas individuales por el derecho a la sexualidad propia se tienen que articular o no con las luchas sociales. Billy Elliot no le importa en lo más mínimo la huelga al contrario. Si no puede articular su derecho a ser interés de ser bailarín, que lo tenía, es indudable, con la lucha de el lugar donde él pudo volverse bailarín. ¿Me siguen? O sea, hay una cuestión de individualización muy fuerte. O sea, hoy el problema no es la pobreza, son los pobres. Hoy el problema no es la delincuencia, sino los delincuentes. Hay una idea de un proceso de individualización de los destinos. ¿Sí? Billy Elliot es el chico que quiere ser bailarín, no es el hijo del minero que se está cayendo. No, eso desapareció. Lo único que importa es su demanda, su deseo, sus ganas de ser minero. Es incuestionable, si no hay duda que las tiene. No estoy diciendo que no, ¿me entienden? Pero tenemos que ver que Billy Elliot implicó, el triunfo individual de Billy Elliot implicó que su profesora se queda sin trabajo. ¿Sí? Porque la sociedad que va a permitir que aparezca ese sujeto individual es la misma que dice, bueno, si no tenés un buen lugar para ubicarte, problema tuyo. No tenemos la obligación, la sociedad, de encontrarte un lugar donde estar, como tenías hasta ese momento. Podías dar clase a las hijas que no iban a ser bailarinas, pero no importa, había un lugar social. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué se va a proponer? Esto propone, entonces, la función educativa ya no es la de distribuir una cultura común, única, homogénea, sino ¿para qué se educa a la gente? Para que se le identifiquen y promocionen características personales innatas, los talentos, los gustos, las habilidades. No el tema de talentos que vieron con Karina Kaufman, que trabaja mucho tiempo, ¿no? Supuestamente, ¿para qué van los pibes ahora a la escuela? ¿Para que uno les pase una cantidad de cultura? No, sino para que cada uno descubra por sí mismo sus intereses, sus talentos, sus habilidades, como la nueva función. Hay un movimiento enorme de pensar la educación como te voy a traspasar, te voy a imponer tal vez una marca cultural, ¿sí? Con todo lo que implica. Supuestamente dice la escuela no para que yo te imponga o te pase una marca cultural, sino para que vos encuentres aquello que tenés naturalmente e individualmente con lo que naciste. Hay un movimiento absoluto. Ustedes pensarán cómo se movió la figura del director en todo el curso, ¿no? O sea, ¿cuál es el director? Estoy pensando en el primer modelo y en este. Entonces, en este movimiento general, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué le va a pasar a las escuelas? Vamos a hablar de uno de estos cambios. Categoría que voy a usar es la de mutación. Voy a hablar de mutaciones. Mutaciones es como cambios no totales, ¿no? Como cambios,
no blanco-negro, es una mutación. Esto va cambiando y mutar no implica que se deja de ser lo anterior, que lo viejo sigue con lo nuevo, no es una cosa perfectamente de cambio total. Se va mutando, ¿sí? Se va moviendo de a poco, no es una revolución casualmente. La primera, y voy a ir como de cosas más generales a cosas un poco más particulares. La idea de la educación continua, del oxímoron al pleonasmo. Se puso raro que no con estas palabras, ¿saben? ¿Qué es un oxímoron? ¿Qué es un oxímoron? ¿Quién sabe? Una contradicción, un contrasentido, ¿sí? Una contrasentido, una figura literaria, una esperada sorpresa, silencio atronador, ¿sí? Es una contradicción. ¿Y un pleonasmo qué es? Googleen, todos tienen una enciclopedia en el bolsillo. ¿Qué es un pleonasmo? Busquen. ¿Qué figura literaria es un pleonasmo? Si alguien busque, ayude. Pasó de ser un oxímoron, esto es una contradicción, a ser una redundancia. Acá le estoy robando a Zygmunt Bauman, el filósofo de la liquidez, a lo mejor lo han leído, ¿no? Sociedades líquidas, amor líquido, el que habla de la sociedad líquida, la liquidez como condición de nuestra sociedad. Él dice, si algo durante mucho tiempo no era continuo, era la educación. La educación era algo que pasaba en un momento de la vida, cuando uno era chico, cuando uno era joven, y hay un momento que se terminaba. Uno no se educaba todo el tiempo, se educaba en un momento de la vida, donde tomaba la buena base, donde tomaba la cultura general, los saberes elementales, y había un momento en el cual la educación se terminaba y uno pasaba a estar del lado del educador. ¿Sí? En un momento la educación no era continua, uno se educaba en un momento de la vida. Lo que están haciendo ahora, uno terminaba de formarse como docente cuando tenía el título, ya está, terminé, tengo el título, ya está, terminó. ¿Me entienden? No era continuo. Ahora, no, ahora es un pleonasmo. Uno está todo el tiempo educándose, uno nunca termina hasta el último día de su vida, porque hay que actualizarse, porque hay que innovar, porque hay que capacitarse, ¿no? El título docente pierde valor, porque uno tiene el título, pero no alcanza, tiene que seguir capacitándose. Bueno, acá están los micrófonos. A las 8 de la noche, a las pruebas me remito, porque hoy pareciera que la educación es continua, uno nunca termina de educarse. ¿Sí? Una cuestión donde todo se pone viejo, se obsoletiza, ¿no? Entonces, de pensar la educación como era algo que afectaba una parte de la vida, la infancia, la adolescencia, a la idea de que uno está todo el tiempo educándose. La educación es continua. ¿Sí? Antiguamente no era continua. Se ve la idea de pensar la idea de educación continua como una cuestión más, de que había un momento en el cual se terminaba, por lo menos la gran educación, ya está, a esta idea de que la educación no termina nunca. Se pasa de esta idea. El título, piensen esto, ¿no? Uno se atrevía en un momento de maestro, profesor, y ya estaba, con ese título alcanzaba. No alcanza más con ese título. El título cada vez pierde más poder, más valor. ¿Ves? Hay que estar todo el tiempo capacitándose porque la educación es continua. No alcanza con el título original, no alcanza con eso que se alcanzaba antes, cuando tenías el título. Ese título hasta se pierde en función de títulos posteriores. De ser algo que pasaba en un momento de la vida, la educación, para ser algo que todo el tiempo, de ser de idea de educación continua, de ser una contradicción, para ser una redundancia, de ser un oxímoron, a ser un pleonasmo. ¿Se ve esta primera cuestión? Sí. Del sistema a la red. En el siglo XX hablamos del sistema. Cuando yo digo que triunfó la escuela, triunfó el sistema educativo. La idea del sistema. El sistema implica una forma de organización que ubica cada cuestión en relación con las otras, jerárquicamente, homogéneamente, ¿no? Se empieza a pensar. En el modelo del sistema, todas las escuelas primarias eran más o menos iguales, duraban más o menos iguales, atendían más o menos a la misma población, enseñaban más o menos lo mismo, con docentes más o menos formados igualmente, y la escuela primaria estaba por abajo de la secundaria y después del nivel inicial. ¿Sí? El sistema presupone la idea de que el todo es más que la suma de las partes, que hay algo en un sistema que no solo se entiende como suma de partes. Contra el sistema, hoy aparece la red. Supuestamente la red hoy tiene todas las ventajas de las que carece un sistema. Los sistemas son lentos, burocráticos, jerárquicos, autoritarios, obsoletos, corruptos. Y las redes son dinámicas, participativas, democráticas, móviles, ¿no? Y una idea de la red goza de todas las ventajas como forma de organización que no tiene el sistema.
Los sistemas son, ¿me entienden?, malos, lentos, burocráticos, y las redes son dinámicas, participativas, democráticas. Bueno, hay que discutirlo más. Si hay una cuestión donde el sistema tenía una cosa democrática, en el sentido de que si en un sistema a una parte le va mal a todo. En una red, si se me caen 5 nodos, el resto no se entera. ¿Sí? Desaparece la idea de la solidaridad en la red. Las redes no son solidarias, porque cada nudo de una red es responsable de su destino. Y si al nodo de al lado le va mal, si al nodo A le va bien y al nodo B le va mal, al nodo A no le importa el nodo B, el problema es el nodo B. ¿Sí? En un sistema, no, en el sistema, si a una parte del sistema le va mal a todo el sistema. Los sistemas son organizaciones más solidarias que las redes, porque presuponen destinos comunes. Las redes es cada núcleo, ¿me entienden? Cada nodo es autónomo. Y si le va bien, es efecto de lo que hizo, y le va mal, problema de él. Y que a un nodo le vaya mal, ¿afecta al otro nodo? No. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Que aparece la red como esta idea, ¿no? Como y decíamos antes, como de la pandemia, la idea de que los sistemas educativos son lentos y burocráticos, y la pandemia demostró que eso fue mentira, ¿eh? Si algo, hay que estudiar más la pandemia, pero si algo se tenía en la pandemia es que si algo tuvo capacidad de respuesta fue el sistema educativo. Que éramos lentos, burocráticos, y de repente, ¿quién responde? Para bien, para mal, mejor y peor. El sistema no dijo, yo soy lento, burocrático, no. El sistema tuvo una capacidad de respuesta a la pandemia impresionante. Las escuelas salieron a ver qué hacían. Mejor, peor, etc. Pero no fue que, ¿me entienden? Contra la idea de que son lentos y no reaccionan, no fue lo que pasó. Empezamos a dar clase por WhatsApp. ¿Estuvo bien, estuvo mal? No sé. Pero no es que, ¿me entienden? Si el sistema fuera esta cosa que dicen siempre, lento, bueno, no se puede explicar el fenómeno de la pandemia. Ven, pasamos del sistema a la red. Y pasamos de las políticas a los proyectos. ¿Sí? ¿Qué es un director de escuela? Muchas veces una persona que gestiona proyectos. ¿De qué trabaja un director? Muchas veces de gestionar proyectos. ¿Cuál sería una política y un proyecto? Una política es una lógica de mayor larga duración, que afecta a mayor cantidad de sujetos, con muchos objetivos, y los proyectos son más lentos, focalizados, más lentos no cortos, perdón, focalizados en temáticas, en cuestiones, no de las políticas. O sea, las políticas es un diseño curricular, pero cada institución tiene que producir la forma en la cual el proyecto institucional que adecua la política curricular. Esto no existía antes. Estaba el currículum se aplicaba en todas las escuelas, estaba la política. Hoy aparecería que no, el currículum solo sirve en tanto y en cuanto se convierte en un proyecto. ¿Sí? La escuela es un lugar donde se gestionan proyectos de todo tipo. Y un director es alguien que sabe gestionar, producir, elaborar y gestionar buenos proyectos. O sea, no es llevar a cabo un currículum, sino gestionar los proyectos de la escuela va al teatro, el teatro va a la escuela, educación vial, no sé, los proyectos que se van armando. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Fíjense que hay una relación entre sistema, política y red y proyectos. ¿No? El sistema tiene políticas y las redes tienen proyectos. Esto se basa en la oferta, esto se basa en la demanda. ¿No? Tip para los que ya son y cuando sean. El día que sean directivos, muchos son, cuando hagan un proyecto y quieren que salga, nunca dejen de decir que responde a una demanda de la comunidad, no sale. Si no dicen que lo que quieren hacer responde a una demanda de la comunidad, olvídense. Hoy está mandato que si uno lo que hace no responde a una demanda de la comunidad, no sale. Uno no puede decir, quiero hacer este proyecto porque me parece importante. Sí, pero además tenés que decir que responde a una demanda. No es que yo quiero hacer esto, porque no es que yo les quiero enseñar esto, no, pero además no alcanza, tenés que sobre todo decir, ¿me entienden? Que hay una demanda previa a satisfacer. ¿Sí? Es un tip que tiro para con los proyectos. No digan que dijo Pino. Del predominio de la enseñanza al predominio del aprendizaje. El modelo previo, lo que ponía el hincapié, que era un docente, alguien que enseñaba y que tenía orgullo de enseñar. Hoy supuestamente que es un docente, alguien que acompaña, facilita aprendizajes. Sí, se pasó de la centralidad puesta en la enseñanza a la centralidad puesta en el aprendizaje. La enseñanza es una cosa colectiva, lo que yo estoy haciendo ahora, yo estoy actuando sobre todos ustedes. ¿Sí? Lo que importa es la enseñanza. El aprendizaje es algo más individual, propio, autónomo. ¿Sí? Es una idea más de el sujeto y no lo colectivo. La enseñanza es una práctica colectiva.
hubo que inventar el aula, la cuestión de cómo darle clase a un montón al mismo tiempo, cómo yo enseño. No importa cómo se enseña, lo que importa es cómo acompañas el aprendizaje. Hoy aparece la idea de que un buen docente no es el que enseña bien, sino el que facilita aprendizajes, acompaña aprendizajes, porque hoy parece que el aprendizaje es más importante que la enseñanza. Tradicionalmente era la enseñanza. Uno formaba un docente para que enseñe matemática, para que enseñe logaritmos, no para que acompañe al niño en la adquisición del logaritmo. Hay un movimiento entre la centralidad de la enseñanza al aprendizaje. La enseñanza es colectiva, el aprendizaje es individual. Hay un movimiento, el aprendizaje es más pilieno. Hay una cuestión donde está el sujeto, el individuo. Hoy, por supuesto que es central conocer cómo se aprende para enseñar, pero hay una especificidad de la enseñanza per se que no se explica solo como una facilitación, como algo que se deriva del aprendizaje. Se pasa de lo más importante de la enseñanza a lo más importante del aprendizaje. Fíjense, agarran los documentos oficiales, como se habla de aprendizaje y no más de enseñanza. Se habla de facilitar aprendizajes, garantizar aprendizajes, como si eso no fuera efecto de la enseñanza. ¿Sí? No se piensa en la formación docente como alguien que enseña, sino como alguien que facilita aprendizajes. El eje está en el aprendizaje, que es individual, y no en la enseñanza, que es colectiva, ¿sí? Que es de sistema. El aprendizaje es de red, la enseñanza es de sistema. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, ahora vamos a meter los sujetos, de la autorización por oferta a la autorización por demanda. Acá aparecieron las palabras que nos interesan y tiene que ver con este problema de la autoridad pedagógica, de la autoridad docente. Voy a meter en el trabajo nuestro, tanto y en cuanto profesionales, pero en realidad de profesional liberal somos trabajadores y no hay duda que debemos ser asuste, además ser trabajadores de la educación, me contaban hoy. Somos trabajadores, pero no pienso profesionales como esa idea de el que vende servicios, sino como el que tiene un saber específico, ¿sí? Y que ¿de dónde viene el saber específico que tenemos? O sea, cómo los docentes nos sentimos autorizados a trabajar de docentes. ¿Quién nos autoriza a nosotros? Autoridad entendido como autorización, no como autoritarismo. ¿Sí? Como, ¿quién nos, o sea, yo me acuerdo que hago una investigación y le pregunto a una cantidad de compañeros, compañeras, ¿qué te autoriza a vos a ponerte delante de 40 adolescentes a enseñarles lo que les enseñas? ¿Por qué te sentís autorizado, ¿entienden?, a hacer esto? ¿Quién te autoriza a vos a enseñar lo que enseñas? ¿Cómo te autoriza? ¿Me entienden la pregunta? Sí. Porque, bueno, entonces, una primera respuesta que voy a encontrar es: yo enseño lo que enseño porque está en el programa, porque está en el currículum, porque está en la ley, ¿sí? O sea, porque el Estado me dice que lo tengo que enseñar. Lo voy a llamar la autorización estatal. Yo enseño lo que enseño porque el Estado me dice que lo tengo que enseñar. Me lo dice en la ley sí. En la ley de Educación Nacional empieza en 1206, no sé los números de las leyes de Mendoza, mil disculpas, está en el currículum, lo enseño porque el Estado, la autoridad estatal, me dice que lo tengo que enseñar. Pegadito por ahí tengo lo que voy a llamar, yo enseño lo que enseño porque los que saben de ese tema dicen que es lo que hay que enseñar. Lo voy a llamar la autorización académica. Enseño lo que enseño porque la academia, los que dicen saber, los que saben, dicen que hay que enseñarlo. A veces Estado y academia coinciden, a veces no, pero lo enseño porque está en el programa. Lo enseño porque los que saben dicen, porque la academia dice, son autorizaciones de oferta. Yo enseño esto porque alguien, una autoridad superior, me dice qué es lo que hay que enseñar, que son saberes correctos, que son los saberes válidos. Y ahí cerquita, yo enseño lo que enseño porque lo dice mi iglesia. La autorización dogmática. ¿Sí? A veces iglesia, Estado y academia coinciden, a veces no, piensen en la ley 1420, piensen en la ESI, ¿sí? Pero tienen como característica las tres que son a oferta. Hay alguien por encima de mí, Estado, academia o iglesia, que me dice que tengo que enseñar esto. Que me dice que yo tengo que ofertarle a mis alumnos estos conocimientos. Conviviendo con estas que son de larga data, empiezo a encontrar nuevas, ¿sí? Que conviven en el mismo docente, yo estoy diseccionando para explicar, me siguen, pero esto va todo junto, que es, yo enseño lo que enseño porque les interesa, porque sirve, le responde a sus saberes previos, porque los engancha. Palabra que escucho en la sala de colegas, de compañeros, ¿no? El trabajo docente es un trabajo de enganchar alumnos, ¿no? Yo a cuarto, quinto no los engancho con nada, yo a tercero, segunda los enganché con un trabajo, ¿no? Hay una idea de definir el trabajo como
Uno habla con el compañero y se pasa las estrategias de hacer bien el trabajo, como cualquier trabajador, y el luego es enganchar. ¿Me siguen? ¿Cómo nos enganchaste? Hay una idea de esto, ahí sería la autorización psicológica. Yo enseño lo que enseño porque al sujeto lo quiere aprender. Porque responde a sus intereses, porque responde a sus saberes previos, porque responde a su nivel evolutivo, etc. Hay autorización a demanda. El que me autoriza es el que va el aprendizaje. El sujeto me autoriza a enseñarles esto. Yo enseño esto porque responde a la demanda del sujeto. ¿Por qué le da a leer Harry Potter? Porque es lo que quieren leer. Pero el programa dice el Quijote. No, bueno, pero con el Quijote nos enganchan. Entonces les doy Harry Potter porque sé que les gusta, porque les interesa. Porque más les paso la película y con eso los engancho. ¿Sí? Ahí, ¿me entienden? Ahí se movió. ¿Por qué enseña lo que enseña? Y porque está en el PEI. ¿PEI se dice acá? Sí. Bueno, porque la autorización por demanda de la comunidad. Nos pusimos de acuerdo, hicimos una cuestión, nos dimos cuenta que era muy importante trabajar esto, entonces enseñamos esto. Ahí también, yo enseño lo que enseño porque hay una demanda comunitaria a responder. Quien me autoriza a enseñar lo que enseño es la comunidad. Es quien lo va a recibir, quien lo va a aprender. Y también por ahí cerquita, yo enseño lo que enseño porque las familias dicen que hay que enseñar esto. Porque las familias quieren que les enseñe esto. ¿Sí? Pusimos más horas de inglés y menos de expresión artística porque las familias quieren que los chicos hablen inglés. ¿Sí? Fíjense que, ya sea por la familia, por la comunidad o por el individuo, ahí lo que me autoriza es la demanda, no la oferta. Yo enseño lo que enseño porque el que la quiere aprender, lo va a aprender. Si se modificó, ya no me autoriza una autoridad superior, el Estado, la academia, esto es, yo lo explico muy rápidamente con un esquema. En la realidad todo se confunde, ¿eh? En el mismo docente todo esto está mezclado, no es que son mutaciones, son cambios, no es una máquina de clasificar. No vayan mañana, el lunes, preguntando, vos sos por demanda o por... No es esto. Agarrar la planificación y empezar. Acá el grupo de demanda, acá el grupo de oferta. No es así. Es todo más complejo, pero es una mutación. ¿Ves? Cambió en esto, y acá como... Y pregúntense, bueno, ¿qué los autoriza ustedes a enseñar lo que enseñan? ¿Por qué se sienten autorizados? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ¿por qué enseñan eso? Cuando planifiquen, bueno, ¿qué ¿me siguen? Sí. Bien, si recién explicaba la cuestión del... dentro de la... Sí, por eso, voy con las mutaciones. Es que me falta poquito, pero falta poquito. Faltan 2 filminas. Lo tengo enganchado, no me hagan esto. Sigan enganchados. No, recién explicaba, y recién estaba hablando de la cuestión docente más en términos profesionales, entonces saber específico, vamos a ver acá en cuestiones laborales. Uno puede ver como el pasaje del trabajo docente monótono al trabajo docente estresante. Durante mucho tiempo el trabajo docente es un trabajo monótono, aburrido. Otra vez dar el mismo cuestionario, preparar de la página 24 a la 25, tomar lección, hacer el amigo invisible, juntarnos en una confitería para el día del maestro, ¿no? Un trabajo, preparar los recuperatorios, un trabajo, ¿me entienden? Repetitivo, monótono, igual a los papás de Mafalda, pero que garantizaba un sueldo más o menos bueno, una situación cómoda, ¿no? Había una cuestión de ciertas garantías laborales asociadas a un trabajo laboral monótono. Hoy, el trabajo docente se volvió estresante, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Uno llega a la escuela y hay 4 padres en la puerta. Uy, ¿sí? ¿No? Explotó un caño, faltaron 4, está esta idea, vence el proyecto, hay que hacer la plata de cooperadora. El trabajo parece como qué lindo que funciona monótono, ¿no? ¿Verdad? Aburrido, lento. No sé si llega la paritaria, llego a fin de mes, me alcanza. Pero usted no por género, ¿eh? Acá hay una cuestión también, en el caso de las mujeres, hay un movimiento interesante de esta idea, ¿no? Como en algún lado, en el trabajo docente monótono, sobre todo en el caso de la escuela secundaria, cuando una mujer trabajaba de profesora, en la década del 40 y 50, generalmente era el sueldo segundo en una casa. La casa la mantenía el hombre y la mujer, la profesora, era para salir de casa, para sus cositas. Hoy me parece que no, el sueldo, el que banca la olla es el trabajo de la mujer. ¿Sí? En género uno puede ver el sueldo extra al sueldo básico, como la mujer pasó de tener el sueldo extra a tener el sueldo básico. ¿Sí? Entonces el trabajo estresante.
sea, el trabajo es estresante, uno no sabe con qué se va a encontrar, con qué me van a pedir. ¿Sí? No es el trabajo monótono, aburrido, y ya en mayo que está preparado, no. ¿Sí? Atención, y esto es interesante para verlo. Esto que nos pasó a los docentes de un trabajo monótono, un trabajo estresante, les pasó a todo el mercado laboral. ¿Sí? Todo el trabajo en el mundo, en cualquier trabajo, pasó de ser monótono a ser estresante. ¿Sí? Y en algún lado a los docentes nos fue menos peor que a muchos otros. Si uno compara con otros lugares, y tiene que ver con el trabajo sindical. Nuestros fuertes sindicatos lograron que este cambio del trabajo monótono al estresante no fuera tan duro en los docentes como lo fue en otros espacios laborales. Digo, ¿no? Hay otros espacios laborales donde esto es muchísimo más fuerte. En algún lado los sindicatos fuertes lograron frenar que esta modificación de las condiciones laborales no fueran tan fuertes. Pasemos también del alumno tabula rasa al niño rey. ¿Qué es la tabula rasa? Supuestamente el niño es una tabula rasa, un pizarrón vacío, una tabula rasa, un pizarrón vacío, al cual había que llenar. ¿Está bien eso? No, ¿por qué no está bien? Porque tiene saberes previos y demás. Muy bien. ¿Quién dijo una cosa y quién dijo la otra? Digo, voy a molestar. O sea, el que dijo lo de la tabula rasa fue John Locke, filósofo del siglo XVIII, de la época de las revoluciones. ¿Sí? ¿Y quién dice que los chicos tienen saberes y estas cosas? ¿Quién? ¿Quién dijo que los chicos tienen saberes, que no están por tabula rasa? Freire nunca habló de chicos. Freire jamás habló de niños. Piaget, Picasso, Vygotsky, Althusser. Miren, estamos de acuerdo, pero le están tirando un pensador del siglo XVIII, pensadores del siglo XX, así cualquiera. ¿Sí? Estoy de acuerdo con que los chicos traen cosas, pero me parece que muchas veces, que trae el siglo XXI, cuando Locke dice que los chicos son tabula rasa, no estaba discutiendo con Piaget, no estaba discutiendo con Vygotsky. Piaget y Vygotsky aparecen en el siglo XX en cierta forma a discutir con Locke. ¿Entienden? Pero Locke no estaba discutiendo con ellos. ¿Ya van siendo? Sí. ¿Con quién discutía Locke cuando dice esto? Cuando en el siglo XVIII Locke habla de la tabula rasa, está discutiendo con la pedagogía imperante del momento, que era la pedagogía católica, que decía que los chicos no nacían tabula rasa. ¿Cómo se nacía? Dice la pedagogía católica. ¿Cómo nacemos? ¿Con qué? Con el pecado original. No nacíamos tabula rasa, nacíamos con deuda. Nacíamos con el pecado original. Cuando Locke dice la teoría de la tabula rasa, es un discurso de liberación del chico, porque le quita el pecado original. En ese momento, ya sé que vienen con saberes, estoy de acuerdo con Vygotsky y con Piaget. Lo que digo es que volver a mirar esto, plantear que el niño es tabula rasa, esto es que no trae nada, y en el momento es un discurso liberador de la infancia, porque no trae nada, no está escrito su destino. ¿Entienden? Cuando en algún lado levantamos la bandera, que yo levanto, de ningún pibe nace chorro, estoy pensando en la tabula rasa. Cuando digo eso, estoy pensando que nadie nace con nada. La teoría de la tabula rasa es la que va a permitir que yo diga ningún pibe nace chorro. Estoy más con Piaget y con Locke. Lo que quiero decir es que la teoría de se trae con algo también da lugar a que ya está determinado de antemano qué va a ser. Bien. Y tal vez entonces nació con habilidades y con la condición de ser chorro. Guarda. ¿Me entienden? No quiero solamente, digamos, esto es para provocar y pensar más. Pero la idea de la tabula rasa, la idea de que esta idea de que se traen cosas, en algún lado es un discurso que puede impedir cambiar los destinos. Plantea que ya está, entonces como ya tiene intereses y habilidades, ya está, hay que satisfacerlas. No estoy pensando nuevas posibilidades, no le estoy ampliando. La tabula rasa en algún lado ampliaba el repertorio. Yo estoy más conmigo que con Piaget, ¿entienden? Pero quiero plantear que qué tonto la tabula. Bueno, guarda, vamos a mirarlo de nuevo. Vamos a pensar un poquito más. ¿Está tan bueno pensar que traen todos los pibes cuando llegan? Que ya vienen con cosas y... ¿Me estoy explicando? Ahora, de la concepción de niño tabula rasa, pasamos a la de, dice Merier, niño rey. O sea, el delfín, el futuro rey de Francia. Aquel a que nada le puede molestar. A estar todo el tiempo satisfaciendo sus caprichos porque va a ser rey. No lo apures, respetarle sus tiempos, no le enseñes, no les des a leer esto porque les puede molestar, no le puede gustar, no lo va a entender, dale un texto más fácil.
¿Sí? La idea de que estar todo el tiempo de la tabula rasa, venís sin nada y te voy a llenar con todo. ¿Ah? Todo el tiempo te voy a respetar, que nada te moleste. Voy a respetar todos tus tiempos, no tener nada que sea difícil. No, es muy difícil, dale un texto más sencillo. No, pero un poquito este problema no, más fácil. Hay una idea de en ningún momento no hay que lograr que el chico se enoje, que el alumno se enoje, se moleste. ¿Sí? La idea de correrse de la idea. La tabla rasa dice te voy a proponer todo porque venís sin nada. El niño rey dice no te puedo proponer nada porque se va a molestar. Todo el tiempo tengo que darle cosas que lo diviertan, no se aburra, lo enganchen, no se frustre, no lo ponga mal. No, ¿cómo vas a darle a leer a Horacio Quiroga? No, como la gallina degollada, ¿no? Pero mirá, si dale a leer un cuento que termine bien, porque no, como digo, Horacio Quiroga, yo lo leí en la primaria. Sí, no dormí 3 noches, pero bueno, estuvo bueno, digo, bueno, leí los 12 años, no, porque no va a dormir, y bueno, no está mal a los de una noche no dormir. O sea, ¿me entienden? De la tabula rasa al hipercuidado. No, siempre un texto más fácil. ¿Sí? Dales el texto y dales el PowerPoint, bueno, que estoy yo. ¿No? Y dales el resumen, y el cuadro sinóptico, y las ideas principales, y el texto subrayado, y el presi, y todo esto para que no les sea pobre, no les sea difícil, no se frustre. Es una cuestión de todo el tiempo estar satisfaciendo, ¿no? La idea del niño rey. ¿Me van siguiendo? De la tabula rasa del niño rey. De la distribución curricular cuantitativa a la distribución curricular cualitativa. Antiguamente se planteaba que el currículo, estoy hablando ahora, ¿sí? La escuela tenía que enseñar todo esto. La buena escuela es la que enseñaba más y la mala la que enseñaba menos, pero de un currículum básico. Era esto lo que había que enseñar. Hoy la distribución es cualitativa. Las escuelas enseñan no más o menos de cosas, sino cosas distintas. La diferencia es cualitativa. No se aprende lo mismo en la escuela secundaria que depende de la universidad que en el bachillerato popular. Antiguamente todas las escuelas enseñaban lo mismo, ¿me entienden? Las buenas enseñaban más, las malas enseñaban menos. Hoy aparece la idea de que las diferencias de las escuelas son, como en una red, cualitativas. En la década del 90, hasta la década del 90 uno podía ser primer año en Mendoza, segundo en San Rafael, tercero en Córdoba, cuarto en Buenos Aires, quinto en Salta y no haberse notado el cambio. Intenten en la década del 90 haber hecho primer año en Mendoza, que acá tuvieron polimodal o no. O sea, EGB3, te ibas a Córdoba que tenía CBU con otro contenido, te ibas a Buenos Aires que tenía escuela secundaria, o sea, de una cosa única, homogénea, impositiva, a una cosa de diferencia cualitativa. ¿Sí? Las escuelas no enseñan más o menos, enseñan cosas distintas. ¿Me van siguiendo? Y acá la formación docente, si antiguamente, o directores, un buen director era buen director en cualquier tipo de escuela. Hoy la idea es que el que es buen director de la escuela que depende de la universidad no es buen director del bachillerato popular. Si desaparece la idea del docente único, aparece que cada docente es distinto según donde trabaja. Y la última gran diferencia, para empezar a cerrar, en esta idea de la escuela de masas a la escuela de nichos. La escuela de masas era pensar un mismo modelo de escuela donde todos aprendan lo mismo. La idea de las masas, todos tienen que venir, y cuanto más mejor, a aprender lo mismo, a sufrir, a tener la homologación cultural que va a garantizar cierta inclusión social. Hoy no, la idea es que cada uno vaya al tipo de escuela que corresponde a su nicho, en función de la demanda. ¿Sí? Estos tienen que ir acá, estos allá, de una escuela de masas, ¿me entienden? Única para todos, homogénea, de tabula rasa, a una escuela de nichos. Cada una satisface una demanda previa. ¿Ven estas mutaciones? Plantean mutaciones generales teóricas, de organización, de los saberes, de la forma de las escuelas, de ser docente, del alumno. O sea, traté de ver cómo los elementos que componen a la escuela fueron mutando. ¿Estamos? Para empezar a concluir. La historia de la escuela nos demuestra que fue creada como un aparato capaz de llevar a cabo la promesa moderna de que las poblaciones compartieran una cultura común y homogénea. Y acá hay una nueva que es común. ¿Por qué triunfó la escuela? Porque fue capaz de cumplir con la promesa que dice que todos las poblaciones, las masas, van a compartir una cultura común homogénea. La escuela triunfó porque dijo, yo voy a lograr que todos compartan la misma cultura común homogénea. ¿Sí? Por eso triunfó la escuela, porque prometió esto y lo cumplió.
Hoy esa promesa está en crisis porque se la considera autoritaria e impuesta, que es lo que la escuela, la cultura común y homogénea es autoritaria e impuesta, porque no responde a las necesidades del contexto, que hoy se presenta que los chicos sepan educación emocional, educación financiera, liderazgo, ya el contexto es otro y hay que enseñar otras cosas. No tiene en cuenta los sujetos involucrados y avanzan proyectos que conciben al mercado como el principal regulador social. Por estos distintos motivos, aquella idea, la promesa de garantizar una cultura común y homogénea que traía la escuela, hoy está en crisis. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Sí. La diversidad y la diferencia, que no son sinónimos, por otra parte, ¿sí?, ocupan en la actualidad el lugar central que en épocas pasadas ocupó la movilización. Hoy levantamos las banderas de la diferencia y la diversidad en lugar de, no se decía movilización, pero hoy las escuelas dicen viva la diversidad, viva la diferencia, y corren, o se supone que corren, ¿no?, la idea de la homogeneización. ¿Es cierto? La escuela, entonces, la escuela surgió para garantizar una cultura común y homogénea a la población, y hoy esto está en crisis y parece que la buena educación es la que se basa en la diversidad y la diferencia, y aquella premisa escolar de la cultura común y homogénea está en crisis. Y le estamos pidiendo a una máquina, a un aparato llamado escuela, que garantizaba la homogeneización, ahora garantice la diversidad y la diferencia, y no le sale. Y no le sale porque no puede. Porque la escuela se creó por otra cosa. La escuela es una máquina de hacer chorizos y ahora queremos que haga corbatas. Y no va. Y no sale. Entonces, ante este diagnóstico, y acá viene la parte de la política, del futuro, de la toma de posición que les decía antes, tenemos, ante este diagnóstico, se abren dos opciones para la escolarización en el futuro. Ante esta idea de que la escuela es una máquina de producción de una cultura común y homogénea, y ahora parece que se quiere la diversidad, hay dos opciones. O decretar su caducidad histórica y aceptar que ha llegado finalmente su ya tan anunciada muerte. Esto es, bueno, así como en el momento se inventó la escuela, entonces ahora ya está, hay que cerrarlas, se acabó, y habrá que inventar algo como se inventó la escuela, decretar que finalmente la escuela terminó su ciclo histórico, porque estamos pidiendo que haga algo que no puede hacer, porque ahora queremos otra cosa. Entonces, así como se inventó la escuela, llegó el momento de que desaparezca. O la segunda posición en la que yo me paro, ¿sí?, revisar el papel que la escuela puede tener en la construcción de sociedades más socialmente justas e igualitarias, en tanto garante de una cultura común, y esto va a entre comillas, para todos, donde la X es intencional, inevitablemente inestable y arbitraria. ¿Qué quiero decir? La escuela tiene futuro y puede servir para crear sociedades más justas e igualitarias, esto es, mejores sociedades para todos, en tanto y en cuanto recupere su función de garantizar una cultura común. ¿Sí? Y acá común no es sinónimo de homogéneo. Te vuelvo a preguntar, no tanto sobre la diversidad a la que tiene que respetar, a la que no tiene que perseguir. Efectivamente, la historia de la escuela marca que persiguió y castigó, disciplinó la diversidad y la diferencia, sino recuperar, eso lo tiene que respetar, pero la escuela, creo yo, que tiene un futuro si recuperamos la idea de lo común, de la igualdad. ¿En qué somos iguales? ¿En qué somos comunes? Esto es, ¿qué es lo que cualquier pibe al terminar la escuela secundaria en Argentina, sea lo que sea, blanco, negro, mendocino, argentino, urbano, rural, no binario, etcétera, tiene que saber? Volver a recuperar la idea de lo común, la idea de la igualdad, en qué somos iguales, en qué somos comunes, y establecer eso que la escuela va a enseñar. Una cultura común que por definición es impositiva, que por definición es arbitraria, es inestable. Seguro que cuando decidimos enseñar esto, dejamos de enseñar un montón de cosas, por lo cual cada tanto va a haber que revisarla. Pero me parece a mí que la apuesta política es volvamos a pensar lo común, volvamos a pensar qué es lo que tenemos en iguales, respetemos las diferencias, respetemos las diversidades, pero volvamos a pensar lo común. Hay una potencialidad democrática en la escuela cuando volvemos a pensar lo común. Común que por definición es inestable, que por definición es arbitrario, que por definición cuando digamos vamos a enseñar esto, estamos diciendo no vamos a enseñar todo aquello. ¿Sí? Pero me parece a mí que por ahí es la solución. La vuelta a la problemática sobre la igualdad, sobre lo común, sobre la condición, en qué somos humanos, en qué nos parecemos, en qué somos iguales. Vamos a respetar en lo que somos distintos, claro que sí.
no lo vamos a perseguir como se persiguió durante tiempo. Pero no podemos olvidar, ¿me entienden? La crítica al homogéneo se llevó puesto a lo común. Esa fue la trampa, ese fue el error. No pensar que existe algo común que no es lo mismo que ser homogéneo. ¿Me entienden? Lo común como una estabilidad. Esa es mi apuesta política con la que quiero cerrar. Esa es la apuesta que quiero pensar que van a tomar los futuros directores. Pero para empezar a cerrar en las preguntas, esta cosa cambia un poco, ¿sí? En algún lado, en este día que estoy haciendo, yo creo que esta cuestión es un poco más colectiva, ¿no? Yo hasta ahora, hace como 1 hora y media, estoy hablando, invitado, vuelvo a agradecer la invitación, haciendo un poquito el lugar del amachi, del chamán de la tribu, que era aquel que por algún motivo pone a disposición de todos una cantidad de saberes que yo tenía, porque me tocó este lugar en la tribu, porque pude hacerlo, ¿sí? Y lo que acabo de hacer es distribuir esto que tengo, pero tengo claro que la producción de lo común no la tengo que hacer yo, es una cosa colectiva. Si lo común es colectivo, no sirve parte de lo común para que sea ese colectivo. Por eso mismo, yo ahora me voy a callar, voy a volver a agradecer la invitación a estar por aquí, realmente, y bueno, vamos a pasar a una cosa más colectiva en aras de construir lo común entre todos. Muchas gracias.